Honorable Asamblea, el siguiente apartado del orden del día es la agenda política. Abordaremos el tema relativo a la relación con el gobierno de los Estados Unidos de América. Sobre el particular, les informo que la mesa directiva suscribió un acuerdo por el que se interpretan diversas disposiciones de las reglas básicas. Damos inicio al debate y se concede el uso de la palabra para la presentación del tema de esta agenda política al senador José Gerardo Fernández Noroña, hasta por 10 minutos. Antes de iniciar, diputado presidente, quisiera una moción de ilustración. Sería tan amable de dar a conocer el pronunciamiento que hizo el Partido Revolucionario Institucional en apoyo a nuestros hermanos y hermanas migrantes. Se pide a la Secretaría puede atender esta moción de ilustración. ¿Quién lo tiene? Podría. ¿Quién lo tiene? Se le solicita al orador que pide esta moción de ilustración que nos permita el documento porque no lo tenemos. Me ha presentado usted una hoja en blanco. Es que no hay ningún pronunciamiento. ¿Me podría ahora la presidencia otorgar una segunda moción de ilustración sobre el posicionamiento del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en apoyo a nuestros hermanos y hermanas migrantes? Esta presidencia no cuenta con el posicionamiento, si usted lo tiene. Mismo caso anterior, es una hoja en blanco. Este es el posicionamiento de apoyo a los hermanos y hermanas migrantes del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Acción Nacional. Cero, nada, en blanco. El lunes que di una conferencia de prensa, yo comentaba que el día de hoy el debate creo que no se daría, porque no doy crédito que haya algún grupo parlamentario que no cierre filas en defensa de nuestros hermanos y hermanas migrantes, que se fueron en contra de su voluntad durante las décadas de los gobiernos neoliberales del PRI y el PAN a buscar una oportunidad en los Estados Unidos, porque en su tierra les había sido negada. Y esas personas migrantes, que hoy son 38 millones, de los cuales 27 ya nacieron en Estados Unidos, y de esos 7 ya tienen regularizada su situación migratoria. Hay 4 que están esperando que se abra una ventanilla. Y lo menos que esta soberanía debería plantear es el respaldo absoluto al respeto a sus derechos humanos. En cambio, se ha tomado la declaración de un gobierno extranjero para golpear a nuestra compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que efectivamente planteó de manera muy clara que se hicieran llegar mensajes a los congresistas estadounidenses respecto al impuesto de 3.5% en las remesas. Y se ha hecho una campaña de linchamiento mediático brutal diciendo que la compañera presidenta es responsable de los sucesos que se dieron el fin de semana, particularmente en Los Ángeles, por la presencia de la Guardia Nacional en las redadas en contra de personas migrantes, que pagan sus impuestos, que aportan a la riqueza del vecino país, que la imposición de un impuesto a las remesas de 3.5% sería una doble tributación porque ellos ya pagan impuestos correspondientes, y que además una comisión plural de senadores y senadoras estuvo en 2 ocasiones en los Estados Unidos buscando que este impuesto se fuera atrás. En vez de seguir en una posición de defensa de la patria, de defensa de los intereses nacionales, los legisladores de la oposición, particularmente del Partido Revolucionario Institucional y el Partido Acción Nacional, se han dedicado a usar las declaraciones de un gobierno extranjero que son insostenibles, que son absolutamente injustas, que no corresponden a lo que ha sucedido en las últimas semanas. Pareciera
que a la oposición lo que le interesa es que le vaya mal al país, que le vaya mal a nuestro gobierno. No entienden, no quieren entender que los ataques a Claudia Sheinbaum Pardo no son ataques personales, son ataques a la jefa del Estado mexicano, son ataques a su presidenta de la República y a mi compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. En su racismo y su clasismo feroz, también han usado la elección del 1 de junio para denostar hasta el hartazgo a Hugo Aguilar, quien será el próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque así lo decidió el pueblo de México con su voto universal, secreto y directo, abriendo un nuevo camino para la humanidad, por más que les disguste, para que las personas juzgadoras sean elegidas de manera democrática. Y de igual manera han enderezado una campaña de denuestos hacia mi persona que no es relevante en el plano personal, sino que es por mi condición de presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores y de esta comisión permanente. ¿Cómo puede un grupo parlamentario que tiene un lugar en esta honorable asamblea estar en contra de los intereses del pueblo y de los intereses de la patria? ¿Cómo puede un grupo parlamentario, por opositor que sea, utilizar de manera sesgada y canalla argumentos de la OEA, de gobiernos extranjeros, de funcionarios de otros gobiernos del mundo para estar golpeando a nuestro gobierno y darle la espalda a nuestro pueblo? Se los dije en aquel lejano 2009 cuando fui legislador por primera vez. Viven del pueblo y traicionan al pueblo. No hay la menor empatía al sufrimiento, al dolor, a la persecución, al racismo, al atropello de que están siendo objeto nuestros hermanos y hermanas migrantes. Compasión es ponerse en los zapatos de la persona que está sufriendo. Y la oposición no solo no tiene compasión alguna con su pueblo y con su pueblo allende las fronteras, sino utiliza todo el tiempo ese tipo de situaciones para estar golpeando a nuestro gobierno. Que haya diferencias entre nuestro movimiento y la oposición es entendible, pero que haya diferencias en un momento tan delicado de las relaciones de nuestro país con Estados Unidos, que siempre han sido difíciles, es verdaderamente execrable. Sostengo que la oposición del siglo XXI en México es legítima heredera de Juan Nepomuceno Almonte, quien a pesar de ser hijo de Morelos, se fue a Europa a traer un príncipe extranjero, nada menos que contra el mejor presidente que ha tenido el país, Benito Juárez García. Sostengo que la oposición quisieran ser tataranietos de Maximiliano, quien junto con Miramón y Mejía, que también son sus influencias, fueron pasados por las armas porque eso establecía la ley en el siglo XVIII a los traidores a la patria. Sostengo que la oposición, incluido el PRI, surgido de la revolución, se encuentra hoy absolutamente representado por Porfirio Díaz y su dictadura. Hoy pueden hablar con absoluta libertad, criticar, denostar, mentir, tergiversar, intrigar, agredir físicamente a compañeros y compañeras del movimiento impunemente, y no paran en su labor de intriga, de denuesto, de maniobra, de búsqueda de que le vaya mal al gobierno que encabeza la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, porque no les importa que le vaya mal al país y al pueblo de México. Por eso es que en 2024 nuestra compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo obtuvo casi el 60% de los votos, 36 millones de votos. Y por eso es que en la elección del 1 de junio
se quedaron fuera de todo, porque partidos que deberían promover el voto y que su vida está sustentada en el voto del electorado, llamaron a no votar, llamaron a no participar, le dieron nuevamente la espalda al pueblo de México en una coyuntura importantísima. Están volteando a otros países del mundo a ver ejemplos, cuando es aquí donde se está construyendo la democracia, cuando es aquí cuando hay un mayor nivel de politización del pueblo. Que quede claro, que se oiga bien y se oiga lejos, el pueblo de México apoya a su presidenta, la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Larga vida a la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Larga vida al líder más importante que tiene el país, que es el pueblo de México, politizado, consciente, en pie de lucha, solidario con sus hermanos y hermanas migrantes allende la frontera, no como la oposición traidora al pueblo, contraria a los intereses, viven del pueblo y traicionan al pueblo. Son legítimos herederos de la parte más oscura de la historia del país, de los conservadores, de las dictaduras, de los vendepatrias, de los entreguistas, de los rematadores del patrimonio nacional. Aguanten los argumentos, dejen de brincar como chinicuiles en comal, que aquí regresó el doctor Noroña a darle su medicamento y les voy a dar para que se lleven, pero para una década. Aprendan, en México manda el pueblo de México y nadie más. Aprendan, nuestro movimiento tiene el respaldo del pueblo. Aprendan, seré su presidente de la permanente y de la Cámara de Senadores hasta el 31 de agosto de este año, les pese lo que les pese y les duela lo que les duela. Larga vida a los hermanos y hermanas migrantes allende la frontera. Larga vida a quienes alzan su voz para exigir respeto a su dignidad como seres humanos. Larga vida a nuestro movimiento y larga vida al rebelde y redento pueblo de México. Muchas gracias por su atención, compañeras y compañeros. Aquí está su posicionamiento. Senador Anaya está solicitando la palabra. ¿Con qué objeto? Para presentar una moción de orden, presidente. Adelante, un minuto. Gracias, presidente. Rogándole que efectivamente sea una moción de orden. En nuestra interpretación de este reglamento, es decir, reglas básicas para el funcionamiento de la comisión permanente, no había lugar para que el grupo mayoritario hiciera uso de la palabra dos veces. Primera, para introducir el tema, como ahora ocurrió, y segunda, cuando llegue el turno. Aquí lo increíble es que basan la decisión en el artículo 5, que establece que la interpretación del acuerdo está a cargo de la mesa directiva, y en una fracción 7 del 39. Queremos dejar constancia, presidente, del abuso de poder, que quien interpreta el reglamento en su beneficio sea quien después hace uso de la palabra, y que además un grupo mayoritario haga uso de la palabra el doble de tiempo que cualquier otro grupo, y tercero, que se venga aquí a faltar a la verdad, porque fuimos convocados, presidente, a fijar nuestra posición, y como lo van a escuchar, vamos a ser profunda y absolutamente solidarias y solidarios con las hermanas y hermanos migrantes que están padeciendo estas políticas del gobierno estadounidense. No aceptamos los señalamientos, concluyo, presidente, no aceptamos los señalamientos y pedimos que quede constancia de este abuso de poder. Quien interpreta, interpreta en su beneficio. Ya nos darán a nosotros el uso de la voz y fijaremos nuestra posición de solidaridad con nuestras paisanas y paisanos. Es cuanto, presidente. Antes de atender su solicitud, diputado Godoy,
Quiero hacer la aclaración a la Asamblea que este tema que usted plantea se debatió en el seno de la mesa directiva, atendiendo a razones de proporcionalidad, de equidad y de pluralidad. Efectivamente, estarán representados todos los grupos parlamentarios y la regla de equidad también está ajustada. Incluso se hizo un análisis y debate matemático sobre los posibles escenarios para presentar posturas en el debate de asuntos aquí en la Comisión Permanente. Fue aprobado por la mayoría en la mesa directiva y se dio cuenta del mismo antes de que iniciara el debate. Diputado Leonel Godoy, ¿con qué objeto? Presidente, moción de orden también en el mismo sentido. Adelante, un minuto, pidiéndole también que sea efectivamente una moción de orden. Sí, sin duda nosotros defendemos la idea de que todos participemos en los debates. Eso tiene que ser así, debemos de ser incluyentes. Pero el artículo 5 del reglamento aprobado deja claramente definido a quién le corresponde la interpretación de este acuerdo, que se refirieron hace un momento, y eso es a la mesa directiva. Me parece, por lo tanto, que el senador Gerardo Fernández Noroña pues no faltó en nada a este acuerdo, no fue decisión de él, sino fue decisión de la mesa directiva, de la comisión permanente, la que resolvió esto. Por lo tanto, busquemos la inclusión de todos, pero tiene que ser proporcional. Eso es una vieja regla desde que nosotros éramos oposición. Muchas gracias. Gracias, diputado Leonel Godoy. Senador Ramírez Marín, ¿con qué objeto? Gracias, señor presidente, para plantearle una moción de información. Efectivamente, el acuerdo se tomó en el seno de la mesa directiva, atendiendo… Permítame. Perdón. ¿Una moción de información? De información, sí, presidente. De ilustración. De ilustración. Gracias. Adelante, un minuto también, pidiéndole que sea… Gracias. así. Efectivamente, el acuerdo se tomó en el seno de la comisión y posteriormente se votó en este pleno. El acuerdo establecía que el grupo que introduce el tema de la agenda política tiene un espacio para la introducción y posteriormente el turno que le corresponde en la exposición o en los planteamientos que hace cada grupo. Mi solicitud, presidente, es que en el transcurso de la sesión pueda rescatarse el acuerdo y dársele lectura en cualquier momento de la sesión. Gracias. Esta presidencia ha aclarado ya suficientemente el tema. Continuamos con el… no lo había visto, diputado Moreira. Adelante. ¿Con qué objeto? Moción de orden también, presidente. Un minuto, y me ajusto al también minuto. pidiéndole. Insisto yo que estamos viviendo momentos difíciles. Sobre su cabeza dice la patria es primero. Y que acá, entre compañeros, utilizar ciertos adjetivos no ayudan para eso. Pero bueno, ustedes marcan el tono del debate y ustedes, su partido, tienen la presidencia de la República y por tanto la jefatura del Estado mexicano. Poco ayuda a esa jefatura lo que aquí luego se debate. Yo insisto, igual que el señor senador Anaya, que el artículo 39, en la fracción que ya se habló, dice presentación del tema de la agenda política. Creo que, señor presidente, se está entrando por la puerta de atrás, como otras veces he señalado, no para presentar un tema, sino se está haciendo ya un debate. Si a estas vamos, pues no sé dónde vamos a llegar. Yo espero, presidente, y hago votos, porque aquí saquemos buenas conclusiones para los migrantes mexicanos y no denostaciones que entre connacionales no se valen. No aceptamos en ningún momento esa palabra falaz y acusatoria de traidores, porque eso lo podemos demostrar que no lo somos en cualquier campo. Gracias, presidente. Gracias. Senador Noroña, ¿con qué objeto? Una moción de ilustración que, como se conoce, se da lectura y luego haré un comentario dentro del minuto por la moción de orden. Sería sobre la lectura del artículo 39, fracción séptima de las reglas básicas para el funcionamiento de la Comisión Permanente. Se consta de la moción, pido a la Secretaría de lectura al artículo invocado por el senador Noroña. 39, fracción séptima.
Artículo 39. Las legisladoras y los legisladores harán uso de la palabra en tribuna previa autorización de la Presidencia. De acuerdo con el orden del día, para los siguientes efectos, se deberán sujetar a los tiempos que para cada caso se indica. Fracción séptima. Presentación del tema de la agenda política en el tiempo que la Presidencia destine para ello. ¿Es cuánto? 1 minuto, senador Noroña. Sí, seguramente menos. Como se puede ver, el reglamento le da a la Presidencia la facultad de determinar el tiempo. En la mesa directiva discutimos el tema y acordamos que se mantendría el formato que se ha venido utilizando en la Comisión Permanente para que no fuera discrecional. 10 minutos al grupo parlamentario que fija la agenda, que propuso la agenda política, y luego 10 minutos en condiciones de igualdad a todos los grupos parlamentarios. No hay ningún manejo discrecional ni hay ningún manejo discrecional. Senador Anaya, ¿con qué objeto? Alusiones personales, presidente. El senador Moreira me aludió. Es correcto. Tiene 1 minuto. Gracias. De manera breve, porque no es nuestro interés alargar este debate sobre la forma, ya tendremos oportunidad de fijar posición. Yo celebro que hayan leído la fracción 7 del 39. Lo que dice es presentación del tema de la agenda política en el tiempo que la Presidencia destine para ello. Y lo que yo quiero subrayar es el abuso de poder, porque en ninguna parte dice que tenga que ser del grupo parlamentario mayoritario, en ninguna parte dice que hasta por 10 minutos, y quien interpretó no solo se otorgó el uso de la voz, sino que lejos de presentar el tema, abrió dando el debate, agrediendo a quienes ni siquiera hemos tenido todavía oportunidad de fijar nuestra posición. Entonces, si lo que queremos aquí es tener un debate de altura, civilizado, que le sirva a las y a los migrantes que están pagando la factura de errores que a ellos no les corresponden, pues me parece que arrancamos con el pie izquierdo y que quede constancia de ello. Eso se llama abuso de poder. Bien, ha sido suficientemente aclarado el tema. Arrancamos con el debate. Tiene el uso de la palabra. Senador, ¿me solicitó la palabra? ¿Con qué objeto? Por alusiones personales reiteradas. Adelante, 1 minuto. Yo no he abusado de nada, fue un acuerdo de la mesa directiva, pero además en el numeral 5 del artículo 32 dice claramente que el grupo parlamentario que inscribió el tema es quien hace la presentación. Entonces, se está queriendo descalificar mi intervención, que es a nombre del grupo parlamentario y que me vine a mi escaño para hacer el posicionamiento. Ellos tienen 10 minutos para responder a lo que dije, que lo sostengo palabra por palabra. Yo no les falté al respeto, fui muy claro en los señalamientos, fui muy claro en lo que desde mi punto de vista representan, y yo no hice ni siquiera expresiones escatológicas, ni me considero especialista en flotación. Lo único que hice fue presentar mi intervención. Diputado Moreira, antes de darle la palabra a usted, y veo que también la solicita el senador Anaya y también el senador Añorbe, estamos debatiendo un formato, ha habido mociones sobre el formato. Yo les pido que si sus intervenciones son sobre ese tema, por favor se circunscriban a ello. De otra forma estaríamos ya entrando al debate y no hemos ni siquiera iniciado con el segundo orador. Entonces, pidiéndole, diputado Moreira, ¿con qué objeto? La alusión que hizo hacia nosotros, que es reiterada. Adelante, 1 minuto. Se lo agradezco. Nosotros rechazamos las acusaciones que hicieron acá, y entre mexicanos no son buenas. Pero si quieren saber quién ha traicionado a la patria, es el régimen. En tiempos de Peña Nieto se dedicaban cerca de 1,000 millones de pesos al apoyo consular. Hoy apenas la mitad. Eso es abandonar a los migrantes. Eso es traicionarlos. Y traicionarlos también es no tener una buena diplomacia. Eso es traicionarlos. Esperemos para discutir, señor presidente, y le agradezco su tolerancia. Iniciamos el debate con la senadora María Alejandra Barrales Magdaleno, de Movimiento Ciudadano, hasta por 5 minutos.
Senador Anaya, ¿con qué objeto? Para presentar una moción de ilustración específicamente sobre lo que estamos discutiendo. Y le ofrezco que sea la última. Adelante, ¿en qué consiste esa moción de ilustración? Es que miren, aquí el problema es que se falte de manera sistemática No, la pero verdad. ¿cuál es Entonces, su yo lo que voy a solicitud pedir es que se lea Ajá. dentro de la agenda política, dentro del orden del día, que lean en el apartado de agenda política lo que presentó el Partido Acción Nacional. Estoy leyendo el orden del día. Dice, de las legisladoras y los legisladores del Grupo Parlamentario del PAN para referirse a la situación política del país, que es lo mismo que presentó el grupo mayoritario. Es decir, que se lea para que se dé cuenta de que es falso, que tenían derecho porque ustedes lo presentaron. Nosotros también lo presentamos. Entonces, entrémosle al debate, pero hablando con la verdad. Entonces, lo que pido es que se lea el apartado de agenda política dentro del orden del día que se refiere a lo que presentó el Partido Acción Nacional. Bien, se va a conceder esa moción, pero antes le aclaro, senador, que lo que sucedió en mesa directiva fue aprobar la propuesta de tema para la agenda política que presentó el Grupo Parlamentario de Morena y es la que se está discutiendo en este momento, y en ese sentido, conforme a estas modificaciones que se aprobaron en mesa directiva y que se dieron lectura por esta presidencia antes de iniciar las intervenciones, fue que intervino el senador Noroña en representación del Grupo Parlamentario de Morena. Concederé la moción, pero está hecha la aclaración sobre el tema. Adelante. Por favor, secretaría, haga de lectura a lo solicitado. Orden del día, apartado de agenda política. De las legisladoras y los legisladores del Grupo Parlamentario de Morena para referirse a la situación política del país. De las legisladoras y legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional para referirse a la situación política del país. De las legisladoras y legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para referirse a la situación política del país. Se votó y ganó la primera posición. Gracias. Diputada Laura Ballesteros, ¿con qué objeto? Nuevamente, si no es sobre el tema, tendré que pedirle que se abstenga para ya entrar al debate, que además le toca a su partido. Sí, Adelante. precisamente, presidente, una moción de orden para regresar al debate en el turno de la senadora Barrales y decir que esa Adelante. imprudencia cometida por un integrante de la bancada de Morena en las declaraciones con los Estados Unidos es una falla institucional del Congreso No es al una no moción tener de una orden, comisión diputada, interparlamentaria no es una moción de establecida. orden. Entonces, vayamos al No es una debate moción en de esto. orden. Vayamos al debate en esto. Senador Añorbe, nuevamente el mismo tema. Si no es un asunto de forma o de otro tipo y si entra usted al debate, le pediré que no lo haga. Un minuto. ¿Con qué objeto? Una moción de ilustración. Pedirle a la presidencia si pueden leer el artículo 32 del párrafo quinto para que quede muy claro qué es lo que nosotros estamos, por supuesto, demandando de manera muy puntual. Se concede la moción de ilustración. Artículo 32, numeral 5. El grupo parlamentario que haya inscrito el tema en la agenda política iniciará el debate. Iniciará el debate para su desarrollo. Cada grupo parlamentario tendrá una bolsa de tiempo de 10 minutos. Habrá una primera ronda en orden ascendente usando todo o parte del tiempo asignado. Posteriormente, las oradores u oradores de cada grupo que aún tengan tiempo restante podrán hacer uso de la palabra en orden ascendente, una o varias veces hasta que lo agoten. La presidencia ordenará el debate. ¿Es cuánto? Un minuto. Muchas gracias, presidente. Creo que ha quedado muy claro la argumentación que hemos dado aquí y, por supuesto, voy a subrayar que el traidor principal que hay en este Senado de la República es Fernández Noroña, que tan es así que dinamita hasta la presidenta de la República. Senador. ¿Es cuánto? Senador Noroña, ¿con qué objeto?
por evidente alusión. Un minuto. Primero muerto, dijo Fernández Noroña, por si está usted no oyendo, diputado. Primero muerto que traicionar al pueblo, primero muerto que traicionar al movimiento, primero muerto que traicionar a la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Es suficiente. Senadora Barrales, adelante, tiene el uso de la tribuna hasta por 5 minutos. Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente. Adelante. Retomando el punto de debate, que nos trae aquí en esta sesión, refiriéndonos a estos lamentables acontecimientos de los que todos tuvimos conocimiento, que se suscitaron en días pasados en la ciudad de Los Ángeles, me parece que es muy importante que hagamos una revisión del momento y sobre todo en qué contexto se dan estos acontecimientos. Es importante porque de no hacerlo así corremos el riesgo de reaccionar, corremos el riesgo de la miopía política que nos impida ver el tamaño real del problema. Porque es evidente que este problema no nació a partir de estas protestas de la semana pasada, este problema no es de reciente creación. Este problema evidentemente es creado, forma parte de otra agenda, una agenda que no tiene nada que ver con los migrantes como origen, es una agenda que viene desde el 2017 en la primera presidencia, desde aquel entonces el presidente Trump venía ya impulsando esta agenda, una agenda predominantemente antimigrante, antilibertades, antiambiental, una agenda que no se han cansado de promover. Pero también es muy importante señalar que en este contexto nosotros, en Movimiento Ciudadano, no tenemos duda. Es muy importante, de nueva cuenta, lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo, cuando está en riesgo nuestra soberanía, la soberanía de nuestro país, cuando están en riesgo nuestros connacionales, tenemos que actuar de manera institucional, tenemos que cerrar filas y esta no va a ser la excepción. Por eso nos parece muy importante revisar este contexto. Para nosotros está claro que el gobierno, particularmente el presidente Trump, escogió esta batalla, pero además escogió el campo de batalla. No es casualidad que esto se haya llevado a cabo en California, en un estado progresista de libertades, particularmente en Los Ángeles, una ciudad santuario, un territorio que, como todos sabemos, después de la Ciudad de México, después de México, es el territorio que tiene el mayor número de mexicanos. 1 de cada 4 habitantes en la ciudad de Los Ángeles es mexicano. Así que nada de esto podemos verlo como una casualidad. Se trata de otra agenda y lo que sí tenemos que hacer es ser muy cuidadosos de que nuestros migrantes no se queden como piñata en medio de la disputa que traen los republicanos contra los demócratas. Eso es lo que nosotros tenemos que cuidar. ¿Y qué tenemos que hacer justamente para poder avanzar dentro de esta otra agenda que nos quieren imponer? Pues primero, ser muy cuidadosos, identificar el verdadero problema, pero también tenemos que ser cuidadosos de no caer en este juego y eso pasa por obligarnos, aquellos que tenemos voz pública, pero sobre todo aquellos que presiden las instituciones del Estado, a ser muy cuidadosos con nuestros dichos y con nuestros hechos. Doblemente cuidadosos por el alcance que esto puede tener y por la forma en la que esto también se puede manejar. Nos parece muy importante que en este debate no perdamos de fondo lo más importante. Lo más importante de fondo son nuestros compañeros migrantes en este momento. Tenemos que cerrar filas para apoyarles, tenemos que bajarle un poquito a nuestro afán protagónico para todos aquellos que tenemos voz pública y es muy importante ponernos en el lugar de nuestros paisanos en este momento. Yo particularmente he propuesto, y de nueva cuenta lo hago, que este pleno
emita primero un pronunciamiento en torno a la problemática de nuestros migrantes, que les ratifique nuestro apoyo, nuestro cierre de filas con el Estado mexicano ante esta situación y de manera muy particular solicitarle a la Cancillería que nos comparte el protocolo que están siguiendo para todas aquellas madres, todas aquellas mujeres que están siendo objeto de estas redadas, que las encuentran en la calle con sus hijos, con sus hijas y que los dejan a los niños en la calle. No les importa a estos agentes de migración cuando los recogen, no les importan los niños. Queremos saber cuál es el protocolo que la Cancillería está siguiendo, si existe, que nos lo comparta y de no ser así es muy urgente senadora. establecerlo. Concluyo, presidente, solamente reiterando, Movimiento Ciudadano ratifica su posición institucional ante estos lamentables hechos. Movimiento Ciudadano cierra filas con el Estado mexicano y Movimiento Ciudadano solicita que se respalde el presupuesto de nuestros consulados y nuestras cancillerías para que puedan actuar en favor de nuestros paisanos migrantes. Es cuanto, presidente. Gracias. Gracias, senadora Barrales. Tiene el uso de la palabra el senador Manuel Añorbe Baños, del PRI, hasta por 5 minutos. Antes de que haga uso de la palabra, quiero informar a la Asamblea que tenemos la visita de un grupo de integrantes de la organización Think Tank México Valiente, quienes acuden por invitación de la senadora Lili Téllez. Sean bienvenidos, bienvenidas. Y también informar a la Asamblea que tenemos la visita de un grupo de estudiantes y docentes de la Universidad del Valle de México, Campus Toluca, quienes acuden por invitación del diputado Pablo Vázquez Agüet. Sean ustedes bienvenidos, bienvenidas. Senadora Añorbe, adelante. Con el permiso de la presidencia, vamos a dejar muy claro que el PRI siempre ha apoyado a nuestros migrantes, pero que hoy lo que estamos viviendo en México, esta crisis no es casualidad, es el resultado de un gobierno atrapado en sus contradicciones, sumido en la improvisación, en la confusión y cada día más preso de la soledad de Palacio, y el costo lo estamos pagando todos. No se trata de un tropiezo aislado, es un patrón: improvisación, arrogancia, desprecio por la diplomacia. Por supuesto, en lugar de cuidar y fortalecer la economía, provocan una crisis inmediata. Se presentan como promotores del diálogo, pero han escalado un conflicto que hoy nos aísla y daña la reputación de México en el mundo. Son incapaces de establecer una estrategia seria y profesional. Gobiernan con ocurrencias, con discursos que suben y bajan el tono según su estado de ánimo. Confunden la diplomacia con el activismo político. Quisieron convertir la relación con Estados Unidos en un mitin, en acarreo, y la realidad les estalló en la cara. Y aún así siguen creyendo que la política exterior se grita en la plaza pública, en el Zócalo, con acarreados, y obviamente ahí están las consecuencias. No, señoras y señores de Morena, la política exterior se construye en la mesa, poniendo los intereses, por supuesto, del país, no del partido gobernante, incluyendo absolutamente a todos. Gobernar no es agitar con discursos populistas, es defender los intereses de México con inteligencia, seriedad y oficio. Van todos los días de ocurrencia en ocurrencia, en lugar de generar confianza, siembran y cosechan certidumbres. El gabinete se ha desdibujado, no hay voz confiable que tienda puentes. Ahí están los resultados, ahí está, por supuesto, lo que estamos viviendo. No hay canciller que dialogue ni equipo que construya soluciones. Permítame, el orador, permítame un momento. ¿Con qué objeto? Para hacerle una pregunta al senador. ¿Acepta usted la pregunta? Adelante, presidente. 1 minuto para formular la pregunta, 2 para responder y continuaría corriendo su tiempo. Ya no se le avisaría. Adelante. Muchas gracias, presidente. Senador Añorbe, ¿a qué se refiere cuando menciona contradicciones y provocaciones por parte de los integrantes de Morena? ¿Me lo pudiera
responder, por Con favor? mucho gusto, ¿Es claro cuánto? que sí. Puede responder, senador. Adelante. De manera 2 muy minutos. puntual lo voy a contestar. Por supuesto, el diputado Alfonso Ramírez Cuellar, a través de sus redes sociales, convocando para la toma y el mitin afuera de la Embajada de los Estados Unidos. Y después le mandan una señal para que baje rápidamente todo de sus redes sociales. O bien, Fernández Noroña, que se burla de un senador, Eric Smith, y obviamente se burla de manera muy puntual y dice que como 15% en las remesas y provoca que él haga una propuesta nuevamente para de 3.5 subir al 5%, algo que lastima muchísimo a los migrantes. Y por supuesto, ahí en su intervención, en sus redes sociales, Fernández Noroña dice de la imagen poderosa, donde hay alguien con la bandera de México en una motocicleta y habla de una imagen poderosa. Y quiero decirle, señor senador, que ese no me representa a mí, no representa a los migrantes, no representa a México. Por supuesto que no, porque está encapuchado y no sabemos ni siquiera que sea un migrante y no vaya a ser obviamente un reventador, un porro de los que por supuesto también ustedes cobijan como Morena de manera muy puntual, y eso no le ayuda ni siquiera a la presidenta de México. Es cuanto en la respuesta. Continúe con su tiempo. Y por supuesto, estas provocaciones han generado rápidamente una oleada de acusaciones que Morena ha seguido acumulando. Y yo quiero decirles que sus provocaciones han generado que se impulse un aumento al impuesto a las remesas de 3.5 al 5%. Y como siempre, los que pierden son millones de mexicanos que se parten el alma para enviar dinero a sus familias. Así lo subrayo, la presidenta se ha quedado sola, rodeada de radicales sin respeto a su gobierno y sin respeto a las negociaciones que tratan de mala manera o malos objetivos construir. No nos representan, no se equivoquen, como tampoco nos representan encapuchados, como ya lo dije, ondeando la bandera mexicana. Permítame, el orador. Me solicitó la palabra el diputado Noroña. ¿Con qué objeto? No, perdón por la interrupción, la solicité por alusiones cuando termine. Bien. Adelante, continúes, orador. Y además decirles que Fernández Noroña no ha entendido que es el presidente de la mesa directiva, que tiene que hablar de la pluralidad. No puede hablar desde el púlpito de la mesa directiva a nombre de todos en sus discursos personales y sus afanes personales por obviamente una orientación política radical de Morena. Esto se lo hemos dicho la oposición de manera respetuosa y puntual siempre, pero bueno, ya falta poco para que termine su mesa directiva. Y por último, quiero decirles que México obviamente enfrenta esta crisis sin equipo, sin aliados, sin un plan. Esa es la peor soledad de un gobierno que está empezando. Antes había interlocución, antes le reconocían a México en Washington las negociaciones. Hoy condenan a Palacio Nacional. Por culpa de estas contradicciones y de la soledad de Palacio, enfrentamos nuestra peor crisis con Estados Unidos en este siglo. Mientras juegan a los mítines, la realidad los alcanzó. No saben qué hacer. Mientras tanto, millones de familias mexicanas están pagando el precio. Ese es el verdadero costo de un gobierno atrapado en su propio laberinto. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Senador Noroña, me había solicitado el uso de la palabra por alusiones. 1 minuto. Me ilustre aquí servicios parlamentarios que es 1 minuto. Muy bien. Antes eran 2, pues está bien. 1 minuto es suficiente. Agradezco la alusión a mi persona, porque es falso que un senador estadounidense esté promoviendo que vaya 5% el impuesto, propuso 15%. Y ayer hubo una información imprecisa de que se había aprobado ese 5% y es falso, ni siquiera se ha reunido la comisión. Es muy improbable que eso suceda
porque justo la comisión plural que fue donde estuvo representado el Partido Revolucionario Institucional, lograron que se disminuyera de 5 a 3.5%, y si la Cámara de Senadores hiciese alguna modificación, tendría que regresar a la Asamblea de Representantes, lo que contraviene el interés que tienen en este momento en el gobierno de Estados Unidos de publicar esas modificaciones legales el 4 de julio. Así es que se está mintiendo. Y el único que ha traicionado al pueblo y a su origen es el Partido Revolucionario Institucional, que se alió con la derecha, que decía que era la derecha reaccionaria y conservador. Orden en la Asamblea. Diputado, Permítame. no puede ser. Permítame el orador, permítame, por favor. Nos hemos escuchado todos con respeto. Es tiempo del orador para desahogar su alusión personal. Usted tuvo su momento, senador. Le pido, por favor, a todas y a todos los integrantes de esta Asamblea que podamos escucharnos unos a otros. Senador Noroña, concluya. Sí, nada más señalar, diputado presidente, que el Partido Revolucionario Institucional hizo su intervención, nadie los molestó, nadie los interrumpió, y ellos no aprenden a discutir. Estoy dando argumentos. El PRI surgió de la revolución y se alió con su enemigo de toda la vida, el Partido senador. Acción Nacional. Si eso no es traición al pueblo, no sé qué sea traición. Muchas gracias. Y aguante el argumento, senador, aguante. Tiene el uso de la palabra el diputado Ricardo Mejía Verdeja, del Partido del Trabajo, hasta por 5 minutos. Con su venia, presidente, migrar es un derecho humano, no es un delito. Toda nuestra solidaridad con los migrantes de México, de América Latina y de los demás continentes. Hay que resaltar en esta relación bilateral que ha sido compleja entre México y Estados Unidos, que siempre nuestro país ha logrado salir adelante, con diplomacia, con principios y con claridad estratégica, ideológica e histórica. Nuestro respaldo a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, que ha sido una mujer con un gran temple, con una gran categoría política y diplomática para poder sortear un momento complejo, no solo de la relación bilateral, del nuevo orden global que está surgiendo hoy en este mundo. Es mentira, es una calumnia que ella haya incitado de alguna manera a estas movilizaciones. Ella ha sido permanentemente enfática en una postura pacífica, responsable y apegada a los derechos humanos. Insistimos, migrar no es un delito y la historia de Estados Unidos está ligada a la migración. ¿Qué sería de California? Que hoy por sí misma sería, si fuera una nación, la quinta economía del mundo. ¿Qué sería de California sin los migrantes mexicanos? El progreso económico, cultural, científico de este Estado como de la Unión Americana es producto de la pujanza, la creatividad, la resiedumbre de los migrantes. Por eso, desde el Partido del Trabajo, manifestamos toda nuestra solidaridad. Rechazamos la criminalización de la migración y hacemos un llamado a una política migratoria bilateral, responsable, humanitaria y estratégica. Solo desde el oportunismo ramplón de la derecha prianista se puede pretender sacar raja política con el dolor
de miles de connacionales que hoy ven cómo le arrebatan a muchas madres a sus hijos. Es momento de cerrar filas con el país y no caer en la grilla barata, en la politiquería, ante la falta de argumentos de peso, tratar de personalizar y señalar a compañeras y compañeros cuando lo que está en juego es la vida de millones de mexicanos que hoy viven en los Estados Unidos. Cuando de lo que se trata es cómo los defendemos con principios, con inteligencia, aquí se vienen a sacar anécdotas que si dijo en las redes sociales. Eso es demeritar el debate político para no solidarizarse con la presidenta de la República. México tiene historia y tiene principios. Y hoy refrendamos la confianza a la jefa de las instituciones nacionales. Va a defender, como lo ha hecho a nuestros compatriotas, con firmeza, con diplomacia y con inteligencia. Somos un pueblo con vocación pacifista, pero además hay que señalar, hay tantos intereses que quisieran dinamitar la relación bilateral que evidentemente no faltan en las movilizaciones que de origen son pacíficas, no faltan los provocadores en Estados Unidos, pero también de este lado, en México. Y no hay que olvidar, concluyo, presidente, que en Los Ángeles hay un pueblo en ebullición. Recordemos en 1992 las protestas que se generaron cuando hubieron abusos policiales contra Rodney King, persona afroamericana que fue golpeada brutalmente por la policía. Esa es la tradición también de beligerancia. Concluyo, presidente, reiterando nuestro apoyo a la presidenta y condenando el oportunismo político y el buitrismo político de algunos frente a un momento que requiere cerrar filas por el país. Es cuanto. Tiene ahora el uso de la palabra el senador Jorge Carlos Ramírez Marín del Partido Verde Ecologista de México, hasta por 5 minutos. Con su permiso, presidente, honorables legisladores, qué romántico qué arrogancia, la soledad de Palacio. La figura literaria es romántica, la afirmación es arrogante, porque lo que dice en realidad es, como no estamos nosotros, usted está sola. No, aquí estamos con la presidenta Sheinbaum, con ella estamos y estaremos y seguiremos con la presidenta de México, con la presidenta de México. No se raje. Es un debate, no se raje, venga usted aquí. Permítame, orador, permíteme. Nuevamente haciendo llamado a la Asamblea para que, por favor, permítame, orador, para que podamos escucharnos. Todos los grupos parlamentarios han tenido y tendrán la oportunidad de fijar su postura en tribuna. Senador Noroña, ¿con qué objeto? Si le pregunta al senador Ramírez Marín si me permite hacerle una pregunta. ¿Acepta una pregunta, senador? Con mucho gusto, si el senador Fernández está de acuerdo en que la conteste finalizando mi tiempo. Adelante. Muchas gracias, estimado senador, amigos. ¿Qué es lo que está en juego en este debate? Amigos, no es la política interior de México. Lo que está en juego no es cuánto gana el PAN o cuánto gana el PRI si le va mal al gobierno. Lo que está en juego son las decisiones del gobierno de los Estados Unidos en las que poco podemos intervenir si no es a través
de las relaciones diplomáticas o de las expresiones políticas. Se está criticando aquí las expresiones vertidas contra un senador. Caballeros, qué corta memoria. Las agresiones de parte de senadores de los Estados Unidos a México son reiteradas y no terminan en una expresión. A veces consisten en cartas, en promociones en su Senado. ¿Y saben qué? Hacen bien. Es lo que les corresponde hacer. Entonces, ¿por qué criticar las acciones y promociones que tomemos en el Senado? Porque no somos nosotros. No, lo que está en juego no es la política interior de México, no es si la presidenta está sola, acompañada o mal acompañada. Lo que está en juego es la situación de millones de familias en los Estados Unidos de Norteamérica. Y los que protestan, no creo yo que sean los que están en la posibilidad de ser deportados. Los que protestan son parte de ese 50% que no estaba de acuerdo con los planteamientos del Ejecutivo en Estados Unidos, y ahora que los está llevando a cabo, menos está de acuerdo. Pero insisto, ese es un tema que le compete a los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Qué cosas nos afectaban a nosotros? Los aranceles. Y la gestión de crisis del Gobierno de México ha sido impoluta, ha sido exacta, ha contestado cada una de esas situaciones y ha salido con bien. Y mientras estamos discutiendo esto, hay funcionarios de México discutiendo los aranceles al acero y al aluminio. Y no se hace publicidad, pero ahí están. Y no somos el único frente que tiene abierto Estados Unidos de Norteamérica. También está negociando y discutiendo con China. Y el Gobierno de México ha puesto a nuestro país en el mismo tenor, en el mismo grado de importancia que el comercio de China con Estados Unidos, porque somos su socio más importante, su vecino más grande, y porque hay una larga historia entre nosotros. Las manifestaciones en Estados Unidos no son competencia del Gobierno de México, ni tiene capacidad para promoverlas y mucho menos intención de hacerlo. Son consecuencia natural de la política de Estados Unidos. Por el contrario, cada una de las crisis que ha tocado manejar al gobierno mexicano, reconocido incluso por quienes iban a ser los más afectados, en este caso la iniciativa privada, ha tenido, insisto, un manejo impecable. El caso de los aranceles, el caso del tráfico de drogas, el caso del crimen organizado, el caso… Permítame, el orador, permítame. Senador Añorbe, ¿con qué objeto? Si me permite una pregunta. Por supuesto, senador. Permítame, ¿acepta usted la pregunta del senador Añorbe? Por supuesto, diputado. Tiene 1 minuto para formularla y 2 minutos para responder, apuntando que al final hará la pregunta el senador Noroña, que también ha autorizado el orador. Adelante, senador Añorbe, 1 minuto. Sí, primeramente le quiero preguntar al orador que me diga en qué gobierno fue secretario de SEDATU, pero me lleva a una segunda parte de mi pregunta. Si él está de acuerdo con el senador Noroña en el conflicto que tiene con el senador Eric Schmidt y en la expresión que hizo, porque lo escucho oficiosamente defendiendo, que si la imagen poderosa de quien está enarbolando la bandera mexicana arriba de una motocicleta es una imagen poderosa, que obviamente, si usted está de acuerdo, que esa imagen nos representa a los mexicanos y mexicanas y particularmente a los migrantes.
por su respuesta, senador. Muchas gracias. Muchas gracias, senador. Adelante, tiene 2 minutos para responder y continuaría su tiempo. Qué bueno que me hace la primera pregunta, porque me da la oportunidad de decirlo, algo que es una expresión que afortunadamente no tengo necesidad de por qué estar poniéndome una camiseta o salir todos los días a decirlo, pero si de algo me siento orgulloso es de mi gestión como secretario de Desarrollo Territorial y Urbano en el gobierno del presidente Peña Nieto. Y si de algo me siento orgulloso es haber tenido la oportunidad de conocer, convivir y tratar al presidente Enrique Peña Nieto. Lo estimaba entonces, lo estimo ahora, y eso no va a cambiar ni en el cargo que yo desempeñe ni por el partido en el que milite, que por cierto, el partido en el que milito fue aliado del presidente Peña para llevarlo a la presidencia de la República. Con respecto a lo demás, de la misma manera, ahora somos aliados de la presidenta Claudia Sheinbaum y vamos a ser sus aliados sin marcha atrás. Vamos a ser sus aliados cada vez que el gobierno requiera de nuestro apoyo. Pero hoy el apoyo que está requiriendo no es un apoyo de expresiones, no. Nosotros no vamos a hacer diferencia en este conflicto, aunque nos pese. Nosotros no vamos a significarle al gobierno de Estados Unidos ni que salga más gente en Los Ángeles, ni que salga la gente de Nebraska. Ese es resultado de lo que hagan los políticos de Estados Unidos, no los políticos mexicanos. ¿Qué tanto me representa la bandera de México? Me representará siempre. Quién la porte y cómo la use, eso por supuesto hará una diferencia. ¿Me molesta que el senador Fernández Noroña le conteste a un senador de Estados Unidos? No. Espero que otros senadores le contesten a otros senadores de Estados Unidos cuando sea su caso y su oportunidad. Quizá el senador Fernández Noroña debió de especificar que lo hacía en su calidad de senador y no como representante del Senado mexicano, pero eso es responsabilidad solo del senador Fernández Noroña. Yo no encuentro una razón para reprobarlo, porque después de que un senador norteamericano diga que va a subir el 15%, senador, no haya alguien en México que le diga, senador, ¿qué le pasa? Creo, estimados amigos, que nuestro tono y nuestro talante se recogen en estas frases. Cuando en lugar de dar argumentos, en lugar de eso, nos centramos en qué podemos ganar, dónde está la raja, dónde podemos pegar. Eso desafortunadamente es una mezquindad. Contestaré ahora la pregunta del senador Fernández Noroña. 1 minuto para formular pregunta, senador Noroña, y 2 minutos para responder, senador Ramírez Marín. Senador Ramírez Marín, ¿por qué considera que la oposición no se ha pronunciado, ni el PRI ni el PAN, en apoyo a nuestros hermanos y hermanas migrantes, y si en cambio defienden un senador de otra nacionalidad o hacen suyas las críticas de una funcionaria de un gobierno extranjero en contra de la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en un momento tan delicado de la vida pública? Es un tema complejo, senador. Primero, no saben exactamente dónde están, pero están. Me parece que fue un columnista que se llama Pérez Ricard quien lo dice. Están, pero no son. Y eso es una confusión, porque eso es lo que te lleva hoy a que en lugar de que digas, solo dices que apoyas a los migrantes, pero no tienes ningún gesto real, porque el apoyo más grande que pueden tener los migrantes es el que les dé el gobierno, es el que por lo tanto nos obliga a reforzar al gobierno, a apuntalar al gobierno, a darle más elementos al gobierno, elementos políticos, para que efectivamente pueda realizar su función de representación. Por otro lado, el decir gabinete desparpajado, gobierno de ocurrencias, es una larga lista que siempre hemos escuchado, por desgracia, sexenio tras sexenio. Mientras la política de México no entienda
que el chiste no es sacar raja, el chiste es dar resultados. Eso hace la diferencia. Estamos con Claudia Sheinbaum, sé que no soy el único que lo dice, nuestro apoyo como Partido Verde es total y absoluto a la presidenta de México. Muchas gracias. Gracias. El Partido Acción Nacional ha dividido su participación en dos oradores. Inicia primero el senador Miguel Márquez, con 2 minutos 30 segundos. Con su permiso, señor presidente. Hoy la inscripción en el muro, pero en el muro de nuestro corazón, de nuestra mente, debería decir: hoy los migrantes son primero, porque donde hay un migrante, ahí está la patria mexicana. Los migrantes no solo cruzan las fronteras, también levantan, construyen naciones. Me presento ante ustedes no solo como senador de la República. Hoy hablo como migrante que fui a principios de los años 90. Trabajé en Estados Unidos, cerca precisamente de Los Ángeles, en el área conurbada de Pomona, de Ontario, de Chino, en un establo de vacas, ordeñando 1,500 vacas, 2 turnos todos los días. Sé de lo que hablo, pero no nada más eso. Mi padre fue migrante en la década de los 50 y los 60, cerca de 20 años trabajó en Estados Unidos. Tenemos familia migrante, amigos migrantes, conocidos migrantes. Por eso hoy más que nunca estamos en la defensa de nuestros migrantes. Amigas y amigos, déjenme decirles que estamos muy preocupados por los recientes acontecimientos en los Estados Unidos de América. Nuestras hermanas y hermanos están saliendo a las calles a protestar contra la política migratoria del presidente Trump, en contra del exceso y la persecución. Hay que dejar en claro que la protesta debe ser pacífica. Nunca acompañaremos, mucho menos justificaremos actos contrarios a la ley. Pero es necesario decir también: ya basta. Basta la persecución, al acoso y a la división de nuestras familias migrantes en el extranjero. Necesitamos acciones concretas en defensa de los derechos de nuestros connacionales. Los discursos y pronunciamientos deben de tener una consecuencia que contribuya a resolver el problema, no hacerlo más grande. Por eso pido congruencia, altitud de miras, responsabilidad en la tarea que juntos, y digo sí, juntos debemos emprender en la defensa de la comunidad migrante. El gobierno de Estados Unidos lo está persiguiendo. Hoy viven con miedo y eso debe terminar. Permítame el orador. Diputado Moreira, ¿con qué objeto? Me gustaría que usted le preguntara al señor orador si acepta una pregunta. ¿Acepta la pregunta el orador? Sí, cómo no, presidente. 1 minuto para formular pregunta, 2 minutos para responder y continuaría corriendo su tiempo, orador. Adelante, diputado Rubén Moreira. Gracias, presidente. Gracias, senador Márquez. ¿Cuáles son las propuestas en torno a este asunto que usted nos puede brindar, teniendo tanta experiencia y habiendo sido también gobernador de un gran estado? Así es, gracias, diputado Moreira. Comentar que efectivamente tenemos que hacer propuestas desde esta Cámara. Tenemos que hacer propuesta que ayude a solventar los problemas que están viviendo nuestros migrantes. Porque hoy millones de familias viven en incertidumbre, lo están persiguiendo, viven con miedo. ¿Sí? Hoy, tanto los que tienen situación legal como quien no la tiene, están siendo perseguidos simple y sencillamente como criminales por el simple hecho de hablar español o por el color de su piel o por su origen. Y por eso hoy están siendo detenidos en las redadas. Tan malo el populismo de derecha como el de izquierda. Hoy más que nunca tenemos que buscar los puntos de encuentro. Hoy más que nunca tenemos que hacer de la política el diálogo, el consenso, los acuerdos. Y por ello, ¿qué propongo, señor diputado? Debemos trabajar en una política, una construcción migratoria ordenada y exhaustiva. Una política con la que nuestros paisanos puedan trabajar con certeza y sobre todo con la tranquilidad de que sus derechos humanos les deben de ser respetados. Que puedan ir y regresar con su visa de trabajo, con la seguridad de que sus familias estarán siendo atendidas y recibirán el beneficio de su trabajo. Estuve platicando con los hermanos Valero, precisamente el lunes. Entonces me decían: ya vamos con nuestra visa de trabajo a trabajar a Oklahoma, Iowa, otros a California. Y decían ellos, son 3, 4 meses sin descanso. Gente que trabaja en el descanso, que trabaja precisamente en el campo y que ellos son los que hacen posible levantar las cosechas en el campo. Y eso es lo que tenemos que lograr, una migración ordenada. También efectivamente los consulados deben convertirse en verdaderos centros de defensa y protección. Reducirles el presupuesto no fue la mejor decisión. Hoy hay que darle más presupuesto a los consulados.
precisamente para que acompañen a nuestras comunidades en las cortes, en los centros de detención, en los barrios, donde el miedo ha reemplazado a la esperanza. Es necesaria una coordinación efectiva con las universidades, con las iglesias, con las organizaciones civiles promigrantes. Debemos de acercarnos más a nuestras comunidades migrantes. Y tercero, en materia política internacional, se nos presenta una oportunidad de oro ahora con la reunión del G7. Ahí la Presidenta de la República tendrá la oportunidad entre los máximos líderes políticos del mundo de presentar precisamente puntos de acuerdo que permitan solventar lo que es efectivamente el tema migratorio, las remesas y los aranceles. ¿Qué deseamos todos? Esperamos que haya buenos resultados de esta decisión. Senador Añorbe, ¿con qué objeto? Si me permite el orador hacerle una pregunta. ¿Hace el orador la pregunta? Adelante. 1 minuto para formular la pregunta, 2 minutos para responder. Adelante, senador Añorbe. Senador, ya nosotros se los habíamos advertido. ¿Por qué usted cree que no se prepararon y no nos hicieron caso? Miren, yo siempre creo que en estos temas no debemos de lucrar. La responsabilidad de que le vaya bien a los migrantes es la responsabilidad de que le vaya bien a México. Eso es lo que están esperando nuestros migrantes, no un debate falso, no un debate hueco que no construya nada. Y por eso hoy quiero decirles, amigas y amigos migrantes, que no solamente mueven la balanza comercial, son las personas que generan también las remesas, son héroes mexicanos, pero mucho más que eso, son madres y padres que trabajan muy duro para sacar adelante a sus hijas e hijos. Son jóvenes que estudian mientras se enfrentan el racismo. Son obreros que construyen ciudades. Son jornaleros que levantan las cosechas en el campo y llevan el alimento a la mesa. Son mexicanos que lo han dado todo y hoy más que nunca el Estado mexicano no puede darles la espalda. Para que todo esto sea necesario necesitamos trabajar con responsabilidad, con visión de Estado, con mayor coordinación entre el gobierno federal, estatal, municipales, obviamente el poder legislativo, la sociedad. Mayor presencia de la Secretaría de Relaciones Exteriores, del embajador, del Instituto Mexicano del Exterior. ¿Dónde está? No lo he escuchado. No escatimemos en el respaldo y apoyo real a nuestros paisanos. Hagamos un frente común a la lucha por el respeto a los derechos humanos y la dignidad de nuestros migrantes. Y por ello también quiero pedir, si me hace favor de presentar una moción de ilustración. ¿En qué consiste su moción de ilustración? Que efectivamente se habló del tema hace algunos... Me solicitó una moción de ilustración. ¿En qué consiste su moción de ilustración, senador? Precisamente en un video. Quiere que se presente un video. Adelante, se concede la moción de ilustración. En Acción Nacional amamos profundamente a nuestro país, entendemos y hoy reafirmamos que la patria es primero y que ante cualquier intento que implique violar nuestra soberanía o afectar los derechos humanos de nuestras paisanas y paisanos, Acción Nacional va a estar siempre. Permítame un momento, senador Ricardo Anaya. La senadora Cintia López Castro quiere hacerle una pregunta. Gracias, presidente. Preguntarle al senador, con mucho respeto, ¿de dónde está sacando esta fuente que hubo mayores deportaciones con el presidente Donald Trump? Porque quisiera darle la fuente. Con el presidente Biden hubo 891,000 deportaciones. Con Trump hubo 766,000, es decir, casi 200,000 menos. Con Obama, con el presidente Obama, hubo 1,845,000 deportaciones. Y con Bush en el periodo de 2005 a 2009 hubo aproximadamente 2 millones. Entonces, quería preguntarle, senador, ¿de dónde tiene esta fuente? Yo a usted la respeto mucho, senadora. Lamento que no haya escuchado lo que dije, porque lo que dije es exactamente lo contrario de lo que usted acaba de afirmar que yo planteé. Pero me da usted la oportunidad de repetirlo. Yo sostengo que abandonen ese discurso, dejen de repetir que con los demócratas, particularmente con Obama, con el propio Biden, hubo más deportaciones. ¿Por qué pido que lo dejen de repetir? Porque aunque numéricamente es cierto, conozco perfectamente bien las cifras, lo que les pido que comprendan es que hay de deportaciones a deportaciones. Efectivamente, en algunos gobiernos demócratas, incluyendo el de Obama,
incluyendo el de Biden, numéricamente hubo más deportaciones. Pero en muchos casos es una misma persona, deportada varias veces, minutos después de haber cruzado la línea fronteriza. Aquí el problema es que lo que Trump está planteando es de otro orden de magnitud. Lo que él está planteando son redadas en colonias de Los Ángeles, en colonias de Chicago. Eso no es un asunto solo de números. Es que llegar a tocar la puerta de una casa y sacar a los que en ese momento estaban ahí implica, en algunos casos, separar a una familia para siempre. Quienes son de la frontera conocen estos casos, porque cuando el menor no estaba en ese momento en la casa, la decisión que tienen que tomar los padres deportados es ¿qué hacemos? ¿Nos traemos a nuestro hijo, que ni español habla, porque nos lo llevamos cuando tenía 1 año? ¿O lo dejamos allá con la tía a la que no deportaron? Esa es la tragedia detrás de las redadas. Por eso nuestro llamado a que dejen de leer esas cifras que engañan y se tomen en serio la amenaza de Trump de hacer redadas y deportar a nuestros connacionales. A eso es a lo que me refería. Permítame, el orador. Esta presidencia otorgó esta que usted anunció como moción de ilustración, que es una referencia a un debate, entiendo, creo, de la pasada comisión permanente. No otorgaré más mociones de este tipo porque son reflejos de debates pasados. Aquí se está dando un debate y la esencia de la moción de ilustración es referirse a documentos o elementos ajenos que puedan ilustrar a esta asamblea sobre el debate. Continúe el orador. Gracias, señor presidente. Con todo respeto lo digo. La defensa de los migrantes, de sus familias, fue, es y será siempre. Los tiempos no existen. Ahí déjenme comentarles que queda de manera muy demostrada que el Partido Acción Nacional hemos estado en la defensa de los mismos, la defensa de nuestras familias, de nuestros migrantes. Yo insisto, no lucremos con este tema, no escatimemos en el respaldo y el apoyo real a nuestros paisanos. Insisto, hagamos un frente común en la lucha por el respeto a sus derechos humanos, a la dignidad de los nuestros, padres, hijos, amigos, vecinos, hermanos, que todos tenemos en la Unión Americana. Digamos no a la persecución, no a la discriminación, no a la división, no al acoso de nuestros migrantes. Basta de ello y desde aquí, desde esta máxima tribuna, cuentan con todo el respaldo del Partido Acción Nacional. Muchas gracias, es cuanto, presidente. Tiene el uso de la palabra el senador Ricardo Anaya del PAN hasta por 2 minutos 30 segundos. Antes de ello, diputado Godoy, ¿con qué objeto? Gracias. Presidente, es una moción de orden. Adelante. Yo creo que aquí a nadie se le niega el derecho a hacer uso de la palabra y a expresar lo que considere, pero me parece que es un abuso a la moción de ilustración el meter por la puerta de atrás a un orador que expone con todo su derecho lo que quiera a una moción de ilustración que el espíritu del reglamento y de la ley orgánica es otro. Son ilustraciones, no son exposiciones. Entonces yo pediría con mucho respeto a la mesa directiva de esta comisión permanente que revise el tema con todos los integrantes de la comisión, porque en mi opinión se está violando el reglamento en la moción de ilustración en este caso, que con todo respeto digo que lo que hizo el orador pasado. Sobre el asunto, esta presidencia a mi cargo ya se ha pronunciado. En el transcurso de lo que resta esta sesión no se otorgarán más mociones de esa naturaleza y se revisará en mesa directiva. Adelante, senador Anaya. Gracias, presidente. Miren, por supuesto que la moción de ilustración era pertinente, senador Godoy, y le voy a expresar por qué con enorme respeto, porque hoy yo no vengo a pelear con ustedes, vengo a tratar de contribuir a resolver un problema. Porque eso que vieron ustedes en esa pantalla, nosotros lo dijimos hace 141 días. No es un discurso de ayer o de antier. Hace 141 días les dijimos, dejen de repetir la tontería de que no hay nada de qué preocuparse. Permítame. Senadora Villano, ¿con qué objeto? Si puede preguntarle al orador, si me permite hacerle una pregunta. ¿Acepta usted una pregunta, senadora Anaya? Dígale, por favor, a la senadora que acepto su pregunta. Acepta la pregunta, 1 minuto para formularla, 2 minutos para responder y continuará corriendo su tiempo. Adelante, senadora Villano. Gracias, presidente. Senadora Anaya, después de haber observado con mucha atención el video que nos han mostrado aquí,
Me gustaría preguntarle, ¿cuál es en esa intervención su propuesta concreta? ¿Cuál fue su propuesta concreta? Con su permiso, presidente. Hace 141 días les dijimos, es verdad que Trump en su primer mandato deportó menos personas que los demócratas Obama y Biden, porque traían unas cartulinas y neceaban con esa narrativa. Hace 141 días les dijimos, hay de deportaciones a deportaciones. Lo que Trump amenaza con hacer, dijimos hace 141 días, se llama redadas. Y eso es lo que trágicamente hoy está pasando en Los Ángeles, California. Y por si no están enteradas y enterados, ICE se ha puesto una meta de 3,000 deportados al día. Y como efectivamente los cruces han disminuido, la instrucción que tienen es ir a las ciudades santuario, a buscar a las mexicanas y a los mexicanos, a sus centros de trabajo, a sus hogares, para deportarlos. ¿Qué proponíamos, senadora, hace 141 días? Dos cosas muy concretas. Apoyo a los consulados. Dense cuenta de lo que han hecho. Entre 2022 y 2025 le redujeron 40% el presupuesto a los consulados. Yo le preguntaba ayer a un grupo de migrantes, ¿en qué les podemos ayudar? Olvídense de grilla, de partido, ¿cómo les ayudamos? ¿Ustedes creen que me pidieron que diera discursos, que subiera tweets? Su respuesta fue abogados. Necesitamos abogados para defender a los que hoy están detenidos y para defender a los que van a detener. Nada más que ustedes decidieron quitarle de cada 10 pesos a la partida de atención, protección y asistencia consular, de cada 10 pesos quitaron 4 pesos, cuando ese dinero hoy se necesita más que nunca, porque no le sirve a los migrantes que digamos discursos o que subamos tweets. Lo que nos están pidiendo son abogados para defenderse de deportaciones injustas. Y lo segundo que proponíamos y que proponemos, profesionalismo y responsabilidad. Porque por supuesto que si ustedes hacen un mitin en el Zócalo y llaman a que haya manifestaciones públicas, pues el día de mañana el gobierno de Estados Unidos va a acusar que ustedes están incitando a la violencia. Yo sé que ese mitin fue en otro contexto, sé que ese discurso se refería… Permítame, el orador, diputada Laura Ballesteros, ¿con qué objeto? Para hacerle una pregunta al orador. ¿Acepta la pregunta? Dígale, por favor, a la senadora, a la diputada, que sí aceptó su pregunta. Muchas Adelante, gracias, senador. diputada, 1 minuto para formularla, 2 minutos para responder. Continuaría corriendo su tiempo. Adelante, diputada Ballesteros. Dado que es muy importante ejemplificar exactamente a qué se refiere con este dicho que está usted sosteniendo, al Movimiento Ciudadano le interesaría que profundice, dado que los migrantes en México no necesitan que nadie, los migrantes en Estados Unidos no necesitan que nadie desde México les venga a decir qué hacer, son símbolo de resistencia, de fuerza y de ejemplo de futuro para nuestro país. Adelante. Con su permiso, presidente. Contestando ambas preguntas, proponíamos dos cosas muy sencillas: recursos para los consulados, prepararnos para lo que sabíamos iba a venir. Y segundo, profesionalismo de parte del gobierno, porque háganse cargo de que sí llamaron a que hubiera manifestaciones. Es cierto, fue en el contexto del gravamen a las remesas. El problema es que eso ha dado pie para que, lejos de que ustedes ayuden a los migrantes, compliquen el problema. No ayuda que provoquen a los legisladores estadounidenses, no ayuda que cuquen a los legisladores estadounidenses. Por eso acordamos no politizar la comisión que fue a Estados Unidos. Fue un senador de Acción Nacional,
porque pactamos que se trataba de ir a ayudar a los migrantes, no de ir a hacer enojar a los que les pueden quitar su dinero de manera artera a través de un gravamen. No ayuda que convoquen a un mitin afuera de la embajada y luego al día siguiente regañen al diputado y le digan que baje ese tuit. A eso me refería, senadora. Se requiere profesionalismo, porque lo que aquí está en juego es la vida de la gente. Nadie se va de su país por gusto. Y hoy es una tragedia esta política pública de redadas atroces que se están haciendo en las ciudades donde hay mexicanas y mexicanos. Yo termino como empecé. No acepto la injuria de que hemos guardado silencio. No acepto la injuria del papelito en blanco. Como lo dije, lo reitero. Para nosotros las y los migrantes nunca serán criminales, son héroes y son heroínas, y cerramos filas por nuestros migrantes. Y como lo dice este pleno, la patria es primero. Es cuanto, presidente. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Dolores Padierna de Morena, hasta por 5 minutos. Antes de ello, diputado Leonel Godoy, ¿con qué objeto? Sí, por alusiones personales, señor presidente. Hasta senador me dijo. Adelante, 1 minuto. Muchas gracias, señor presidente. El tema de los migrantes en general y la coyuntura en lo particular merece efectivamente la unidad de las mexicanas y de los mexicanos. Yo creo que en ese sentido, incluso la comisión que se instaló hoy de Asuntos Políticos y Asuntos Internacionales se manifestó en ese sentido hoy en la mañana. Lo que creemos que no se vale, y lo queremos decir con firmeza, es el uso político que se le ha estado dando al tema por el Partido Acción Nacional. Esa es nuestra opinión y por eso estamos inconformes y por eso creemos que es una actitud oportunista la del Partido Acción Nacional en este momento de la coyuntura, donde se requiere sin duda todo el apoyo de las mexicanas y de los mexicanos con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Ahora sí, diputado Dolores Con su Padierna. venia, presidente. Adelante. Compañeras y compañeros, sabemos muy bien que la agenda bilateral con Estados Unidos ha sido siempre, a lo largo de décadas, una agenda extremadamente compleja. El Tratado México-Estados Unidos y Canadá, la seguridad, las remesas, y hoy nos tiene aquí el tema de la migración, que efectivamente, como lo acaba de señalar el senador Leonel Godoy, si se hubiera atendido a tiempo, si se hubieran atendido sus causas, no en forma oportunista hablar de la migración, sino cuando se fue gobierno a atender las causas, no estaríamos en las circunstancias que estamos ahora. Las personas, además, que se movilizan, nos han comentado, pues no son las sin papeles, son aquellas que tienen doble nacionalidad, son ciudadanas, ciudadanos norteamericanos, pero que también son de origen mexicano. Son paisanos, paisanas, compatriotas que deben de tener la garantía de respeto a sus derechos, no con redadas injustificadas, de ninguna manera con deportaciones sin motivo, así sea una deportación, no tiene ninguna justificación. Estas acciones han pretendido restablecer el orden después de haber generado el caos por el propio gobierno. Esos migrantes, esas mexicanas y mexicanos tienen todo el derecho a expresarse. Las protestas han sido absolutamente pacíficas y siempre hay provocadores, siempre hay ultraderecha enmascarada
que se mete a las movilizaciones legítimas. Seguramente es la ultraderecha en forma aislada la que se está metiendo a estas manifestaciones. La respuesta del Gobierno de México ante la migración ha sido, primero, de una amplia solidaridad con la comunidad migrante, con la comunidad de mexicanas y mexicanos que viven allá y que lo único que hacen es buscar mejores condiciones de vida. Condenar la violencia, venga de donde venga, lo ha dicho nuestra presidenta, y ella llamó a entender la migración como un fenómeno social y atenderlo desde sus causas, atendiendo, respetándose los derechos humanos. Falso de toda falsedad que la presidenta promueva manifestaciones violentas. La presidenta ha sido ejemplo de prudencia, ha sido ejemplo de certidumbre, ha mantenido la cabeza fría frente a todos los intentos de desestabilizar al país, ha presentado estrategias de solución a todos los temas en la agenda bilateral, ha priorizado el diálogo, ha sabido defender la soberanía y siempre ha sido una interlocución propositiva. Hacemos un llamado a la oposición responsable, no a los hipócritas responsables, pero hay alguna oposición que pudiera firmar una unidad nacional, sumar esfuerzos para juntos defender el interés de México, juntos defender los intereses de los migrantes y de nuestro país. Permítame, oradora. Diputado Reginaldo, ¿con qué objeto? ¿Acepta una pregunta del diputado Reginaldo? Diputada Dolores Sí, Padilla. con mucho gusto. Estaba casi terminando, estimado coordinador Reginaldo. Terminando, le respondo. Bien, la al final responderá si su me pregunta. La formula al final. Continúe el orador. Gracias. No es digno de ningún mexicano, de ninguna mexicana, hacerse eco de las políticas racistas y xenófobas como aquí la derecha se ha hecho eco, que anteponen solo el interés particular de deslegitimar a la Cuarta Transformación, montándose en posiciones inhumanas de gobiernos extranjeros. Nosotros decimos no a la sumisión, no al entreguismo. Lo que vimos con los gobiernos anteriores neoliberales fue la sumisión y el entreguismo que caracterizó a México por décadas en la era neoliberal. Ya no. Ahora estamos en la Cuarta Transformación, hacemos valer nuestra soberanía, los derechos establecidos también en tratados internacionales y decimos cooperación sí, subordinación no. El gobierno patriota de la presidenta Claudia Sheinbaum, que representa la dignidad de todo un pueblo, que tiene altísima representatividad de las y los mexicanos, que somos un pueblo decidido a avanzar, a concretar los ideales de la Cuarta Transformación y a hacer valer la grandeza del pueblo de México. Y no aceptamos estas palabrería de la derecha que nos dan consejos como si ellos hubieran terminado sus gobiernos con legitimidad. Terminaron en el basurero de la historia. No son quien para darnos consejos a los gobiernos de la Cuarta Transformación. Es cuanto, presidente, y aceptaría con mucho gusto la pregunta del Partido del Trabajo. Diputado Reginaldo, 1 minuto para formular la pregunta y 2 minutos para responder, y ya concluiría, diputado Padierna. Diputada, en el marco de las dos visiones que tenemos de los gobiernos progresistas de la 4T y en los anteriores gobiernos donde había mucha sumisión y tiene que engarzarse una de las causas de la migración, la represión que hacía el Estado contra el pueblo mexicano, porque no hay duda que hubo mucha represión de gobiernos del PRI y gobiernos del PAN,
y que mucha gente se emigró por causas políticas o razones de persecución. Y ahí yo quisiera que nos ayudara opinando sobre el famoso halconazo que se cumplen hoy 54 años y que fue en gobiernos del PRI que eran muy sumisos a los gobiernos norteamericanos porque estaba en ese entonces el concepto de la Guerra Fría y hacían lo que les instruían. Quisiera su opinión. Gracias. Efectivamente, el 10 de junio de 1971 hubo una represión de Estado que es uno de los hechos más horribles que tiene nuestra historia, una matanza de estudiantes que hacían una manifestación pacífica que iba del casco de Santo Tomás al Zócalo, una manifestación de estudiantes que terminó en una masacre que pasó a la historia, como usted lo señala, como el halconazo. Esa represión caracterizó a los estados, a los gobiernos neoliberales. Era el autoritarismo que caracterizó a esos gobiernos. No fue el 10 de junio un hecho aislado, formó parte de una política sistemática del Estado mexicano de aquellas épocas. Por cierto, nosotros todas estas décadas hemos estado demandando, primero, reiterar nuestro rechazo a esos hechos y estar del lado siempre de la verdad y de la justicia. Y sabemos que nuestro gobierno de la Cuarta Transformación trabaja por esclarecer estos hechos y ojalá haya sanción a los responsables. Uno de los grandes responsables se llamó Luis Echeverría Álvarez. Necesitamos ponerle nombre y apellido porque el halconazo sigue siendo una herida abierta en la memoria colectiva a pesar de tanto tiempo transcurrido. Necesitamos seguir levantando la voz por la justicia, no solo como un acto de memoria, sino como una denuncia viva en contra de la impunidad que imperó en el viejo régimen. Por eso siempre vamos a decir viva la Cuarta Transformación, caracterizada por su humanismo y donde este tipo de represiones jamás se ha visto en los 7 años que llevamos gobernando. Concluye. Y que jamás podrá verse porque nosotros somos humanistas y por encima de todo la democracia, la libertad y los derechos. Es cuanto. Gracias. Gracias.